A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. Como ustedes pueden ver, estamos nuevamente y felizmente en la casa de Alberto Loizaga, con el que vamos a tener una nueva entrevista y seguramente tan o más interesante que las dos anteriores. Primero voy a saludar a Juliana. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno, y nuestro invitado en su casa. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Horacio? Encantado de tenerlos aquí hoy nuevamente. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente con la ausencia de Gustavo, que él hubiese valorado mucho el encuentro, pero a veces no se dan las circunstancias. Tratamos de organizar como pudimos en los horarios que la mayoría podía estar para hacer esta nueva reunión con Alberto, que nos debíamos para este año, y nos obligamos a tratar un tema delicado como es el del amor. Y yo digo delicado porque creo, y Alberto seguramente nos va a ayudar en eso, se generan demasiadas confusiones sobre qué es el amor, cuál es el alcance del amor, y particularmente las confusiones se derivan de una intensiva acción de romanticidad o romanticismo respecto a la palabra, particularmente en Occidente, ¿no? Como Alberto sabe muy bien, Oriente tiene una concepción un poco distinta de estas cuestiones, y en particular el romanticismo no juega un papel tan importante, particularmente en lo filosófico. Entonces, quizás ellos tienen una mayor claridad en cuanto a cómo ubicar el amor, qué es el amor y qué función cumple en las relaciones humanas. Pero le vamos a dar de inicio la palabra a Alberto para que nos trate de ubicar respecto a cuál sería el centro de este análisis, y particularmente a partir de ese centro, cuál es la importancia del amor en la vida de los seres humanos. Así que le damos la palabra a Alberto y vamos a ir largando. Es interesante considerar que todo amor que se piense genera temor. O sea que el amor y el temor parecerían opuestos de alguna manera. Sin embargo, desde una visión profunda, el amor no tiene opuestos. O sea que la idea es sentir vida, sentir luz en unión, y ese sentimiento amoroso es la base de la vida humana, diríamos. El ser humano se constituye desde un espacio amoroso en sí mismo. O sea que siempre digo que el ser humano tiene dos versiones bien evidentemente dinámicas y diferentes. Una es la versión visible del estar, de vivir en el tiempo, y la otra es la invisible, que surge del espacio del presente. Krishnamurti basa, y lo considero un genio, digamos, en el encuentro de esa otra versión, que es la capacidad de vivir siempre algo original en el amor. O sea que la palabra original nos lleva a un origen, y el amor da origen a la vida. Por supuesto que es una palabra confusa y mal usada, porque hay distintos, digamos, niveles que se pueden considerar de conciencia
en esa palabra. La conciencia enjuiciativa, la conciencia pensante, la conciencia intelectual tiene opuestos, se basa en el lenguaje, que el lenguaje crea siempre opuestos. O sea, está el amor, indiferencia, el opuesto del amor sería la indiferencia, o el miedo, o el rechazo. Sin embargo, más grave el odio. Y el odio, que es la base de esos tres, digamos, ¿no? De todas maneras, hace años, en el año 90, yo fundé un centro que se llama Actitudes que Sanan. Sí. Y tiene 12 principios. El centro tuvo su origen en Estados Unidos con un médico psiquiatra, Gerald Jampolsky, y el primer principio de Actitudes que Sanan, la energía que sana, es que la esencia del ser humano es amor. O sea, que es constituyente. Es una, yo digo, el ser humano tiene una existencia temporal que se busca a sí mismo en el tiempo y tiene una consistencia espacial cuya base y fuente es el amor. En este espacio, cada vez que nos reunimos, yo siento que hay una energía amorosa, que siempre es nueva, por otro lado. El amor no se puede consumir, por eso es algo también sacro, digamos, ¿no? Claro. Es religioso de alguna manera. De todas maneras, como bien decías, está intelectualmente el rechazo a entregarse al amor habitualmente, y es una experiencia resistida culturalmente. Habitualmente no se puede hablar de amor, diríamos, en un ambiente digamos, ordinario. Eso es muy interesante, ¿no? A mí me gustaría detenernos un poco en este aspecto de la resistencia, porque creo que no está lo suficientemente investigado y desarrollado, quizás justamente por esa misma resistencia que tenemos. Es decir, por un lado, hablamos del amor romántico en exceso, y cuando digo en exceso, porque se desnaturaliza el amor, porque se comercializa el amor a partir de esa actitud romántica frente al amor, y por otro lado, existe un pudor, para darle un nombre, desde el cual es difícil desentrañar los sentimientos más sutiles de cada uno de nosotros, y esa sutileza vinculado a los afectos que se generan en la vida y en la interacción. Lo que quiero decir es que, como en muchas otras cosas de nuestra sociedad de consumo, lo que vende tiene mucho espacio de divulgación y de discusión, pero lo que es más íntimo, y ahí un poco también estaría, me parece, y te lo pregunto, un poco el meollo de la cosa, lo que es más íntimo en el sentido más estricto del término, es como resistido y poco claro incluso desde la conciencia de cada uno de nosotros. Entonces, vos cómo lo ves, pero a mí siempre me inquietó esa dicotomía, esa diferencia y esa imposibilidad que incluso se da especialmente, por ejemplo, en los hombres, ¿no? Hay un machismo que hace que estemos bloqueados para hablar de amor, y parecería que lo único importante que tiene que ver con el amor es la carnalidad. Y ahí hay como una especie de mezcolanza en la cual es difícil discriminar lo esencial de lo superfluo, ¿no? Entiendo que tiene muchos sustitutos la palabra amor, socialmente, digamos, como elemento atractivo, confundiendo el poder económico, el dinero, por ejemplo, como un elemento que te da una jerarquía
de tener más amor también. Lo que hay más es atracción por algo que sustituye el amor, que en última instancia puede esconderse detrás de una imagen idealizada, ¿no? Sin embargo, qué bueno saber que el amor es real, primero, que no es algo imaginario. No es una fantasía. No es una fantasía. Al decir que es real, digo que nos impacta en una fuente de felicidad. Si uno quiere ser feliz, si no encuentra el amor como una experiencia, va a ser muy difícil que encuentre estar satisfecho, contento, y requiere de un acto de humildad, requiere de una convergencia de virtudes. Yo en mi vida he encontrado amor, bueno, ante todo en mi familia, que además está a decir, las familias constituyen una escenografía idealizada del amor. No es nada fácil sentir amor con los hijos, con la pareja, con los padres. Siempre hay un gran desafío. En los cursos que doy de meditación, yo comienzo siempre con un saludo que invito a todos, entre nosotros diríamos, por ejemplo, diciendo, bueno, Horacio, encantado de no conocerte. Te acepto como sos y siento amor. ¿No? Es un doble mensaje, ¿no? Pablo, yo encantado de no conocerte, te acepto como sos y siento amor. Y es un mensaje, yo siempre me olvido el nombre, pero tu nombre... Juliana. Juliana, mira cómo estamos. A tal punto no te conozco, Juliana, que no me acuerdo tu nombre, ¿no? Pero en el nombre del amor mereces este saludo, porque saludar es dar amor, es crear, la base es la unión, el sentimiento no de separación. Entonces, la primera gran confusión es creer que el cuerpo ama. El cuerpo no ama. El cuerpo puede sentir sexo, puede sentir atracción, puede sentir instintos, pero... Reacciones químicas. Claro, lo que ama es la conciencia. La base de la conciencia humana es luz, estamos lúcidos, luz, y hay amor en la conciencia. O sea que nos impacta. ¿Y cómo crea amor? Y estamos recibiendo vida. No solo el sol tiene que ver con la vida biológica, nos crea el calor biológico, la clorofila de las plantas, la oxigenación, nos une a un sistema físico. Sin embargo, la conciencia no es física. Hoy en día la conciencia se sabe que es un doble cuántico, diríamos. Si tiene alguna estructura, es cuántica. Y si es cuántica, la recibimos. O sea que al recibir, uno está agradecido, tiene gracia, naturalmente, ¿no? Y recordando algo que quería manifestar, he sentido amor en las personas con máxima dificultad vital. Por ejemplo, los pintores sin manos. Fui médico de un grupo de pintores sin manos que me invitaron a ir a Lisboa para hacerlo en meditación, totalmente deformes, totalmente incapacitados en su belleza, digamos, porque uno asocia también el amor a la belleza a veces. Y es todo un tema, que es la belleza, ¿no? También. ¿Qué es la belleza? Sí, claro. Bueno, pero la belleza también es una dinámica amorosa, ¿no? Como dice una vez. Entonces, qué raro que en la deformidad o cerca de la muerte o en la capacidad de las bienaventuranzas, diríamos, en los discapacitados, un chico mongólico, por ejemplo,
genera un estado, un bebé, ni que le digamos que bueno, es la fuente de amor, pero de todas formas, cómo despierta ese sentimiento que nos trasciende. Yo creo que hay un componente en ese tipo de vínculos particulares que es la inocencia. Exacto. Parece que muchas personas que tienen limitaciones físicas tienen Sí. un grado de inocencia del cual carecemos los supuestamente desarrollados e intelectuales. La vamos perdiendo y la inocencia para mí es una llave de acceso al amor también, ¿no? Sí. Creo que también es interesante ver vos cómo lo experimentaste justamente en esos vínculos, ¿no? Cómo sin palabras te podés relacionar con alguien con el vínculo de la inocencia que los une, ¿no? La unión del silencio también, Claro. como que es lo común en nosotros mismos. Si somos conscientes de nuestra presencia lúcida en silencio, descubrimos que mi silencio es exactamente igual al tuyo, el de Pablo, o sea que hay algo que nos une en un espacio que a su vez es siempre creativo. O sea que no hay duda que el amor crea, tiene creación. Nacemos de un acto de amor biológicamente, ¿no? Y la primera gran confusión es el sexo. No hay duda que la gran confusión de creer que uno, aunque en el acto sexual, no hay duda que en el orgasmo hay una disolución del yo, y justamente desde el ser surge el amor. Entonces, mecánicamente hay un orgasmo, si querés, físico, y hay también un orgasmo celestial en la meditación. Seguro. O sea que hay actos y meditaciones que movilizan el cuerpo. Ahora justamente en una iglesia me han pedido dar, a raíz de Pascua, una meditación sobre la transfiguración del cuerpo físico. Y es notable como actualmente, desde un punto de vista, diríamos, cuántico, que no desconozco la física cuántica, pero que el cuerpo amoroso, con sus 5 sentidos, se sutiliza, se afina bajo la inocencia, si querés. La inocencia nos lleva a reconocer la infancia también de los niños, que nuevamente también despiertan amor, la juventud, ¿no? Pero después ya, cuando entra en la adolescencia, el amor se sustituye por los ideales, ¿no? Entonces ya es un ideal. A mí me gustaría hacerte una pregunta desde justo ese punto en el que acabas de tocar, porque el amor siento que es algo que conmueve, tiene ese poder, ¿no? Total. Conmover a quien lo está sintiendo. Y cuando hablaban de la inocencia, digamos que pensándolo pareciera que conmueve con mucha facilidad a alguien que es inocente, alguien que tiene una condición, y suena como si nos resultara fácil de amar cuando hay una infancia, cuando hay una persona que tiene una condición. ¿Cuál sería un recurso que podemos ir a buscar adentro nuestro para que el amor nos siga conmoviendo cuando lo que tenemos enfrente no es ni un niño ni una persona con una característica especial, sino tal vez una persona que por ahí nos pudo llegar a agredir, una persona que no nos cae bien, una persona que ideológicamente está muy distante de nosotros? ¿A qué recurso propio interno? Porque a mí me gustaría plantear que eso también debe ser un objeto de nuestro amor, que es un movimiento natural, sentir amor. Y porque si está frente a mí proponiéndome una dificultad o un desafío, me está invitando a evolucionar también. Entonces, ¿a qué recurso propio puedo recurrir para encontrar allí también amor? Muy buena y excelente pregunta, porque es sabiduría. O sea que la sabiduría omnisciente, la sabiduría incluso de la conciencia, la sabiduría de la naturaleza, es también amor. Es un saber,
no es un conocimiento. Ser honesto, ser uno, one es uno, ¿no? Si uno se encuentra a sí mismo e intenta vivir su unicidad, darse cuenta, soy uno, opa, no soy más un doble, me uno y siento en el acto mismo de ser uno mismo, una unión con lo desconocido, sin necesidad de ninguna creencia. No es una creencia, no es algo, sino simplemente, como bien lo has dicho, toda agresión, todo malestar que el otro crea, si uno no tiene un saber de un amor esencial en sí mismo, crea un rechazo, crea miedo, crea temor, porque es abandono. El ser humano arrastra un desamparo, arrastra un abandono de su propia niñez, por más que ha tenido los mejores padres y la mejor familia, ¿no? Entonces, el reflejo, el espejo de todo aquello que nos hace dudar sobre el amor, nos crea miedo. Entonces, ¿cómo responder a ese temor? Es con un saber. El saber, hay dentro de los principios, las actitudes que sanan, hay uno que es el más práctico, que toda agresividad, todo malestar es un pedido de ayuda. Cosa que yo en las parejas ayudo mucho a reconciliar, diciendo, bueno, la pareja está para ayudarse mutuamente. ¿Cómo va a mostrar su amor? En ayudarse. Desde un acto de inocencia, de humildad y también de entrega, de confianza, de sacarte la careta, digamos, ¿no? Claro. No estar a la defensiva. Porque ¿qué ocurre normalmente en el 90% de los seres humanos actuales? Que tienen un yo y creen que lo importante es tener un yo fuerte. ¿Y cómo se constituye el yo humano? Con mecanismos de defensa. O sea, estoy a la defensiva. ¿De qué? Del amor. Me da miedo amar, porque creo que si amo ya me entrego, no, es peligroso. Como asociado a perder algo. Sí. Claro. Sí. El riesgo. Sí, sí. Es el riesgo de perder. Sí. ¿Pero perder qué? Porque es una pregunta que es pertinente, porque apenas te detenés te das cuenta de lo absurdo de la pregunta. ¿Qué es lo que vas a perder cuando amas? Y vas a perder a la persona que estás amando, pero no al amor. No, también hay alguien actual que se llama Rupert Spira, que ha creado un avance enorme sobre lo que es la conciencia humana, ¿no? Como desde una visión unicista, no dualista de la ciencia. O sea que el observador y lo observado tienen que integrarse en una verdad más profunda que la apariencia, donde yo voy a dictaminar lo que observo con mi mente, digamos. Y Rupert Spira dice que el amar es la disolución del prójimo, es como una unión. Por eso es la persona honesta. Cuando soy uno, me uno a otro uno, pero en esa unión me disuelvo, ya no estoy más, y el miedo es a perder la defensa, porque como decís, bueno, ¿por qué no se puede hablar de amor? Se puede hablar de amistad, o se puede hablar de, bueno, te quiero si haces lo que más me conviene para mí, digamos. Claro. Porque Claro. entonces se confunde el deseo por la proximidad de una ventaja sobre el ser amado. Por eso la gente que más tiene, o los más ricos, que atraen parejas, que atraen amigos y todo, siempre tienen un vacío enorme, porque saben que no es a sí mismo. Tienen muy pocos amigos. Y los amigos que yo tengo muy ricos es porque los conozco desde su infancia, digamos. Porque el resto no valoran al ser, valoran lo que tienen o lo que hacen, ¿no? O sea que hay una confusión
Pero qué bueno ese tema también ligado a la muerte, porque mis dos hermanas han muerto, mi familia, la mayoría están muertos. Yo he cumplido 80 años, me voy a morir dentro de muy poco, esperemos volver a vernos, pero yo me río de la muerte, digamos. Pero a su vez, y como amor, sin muerte, ¿no? El amor no tiene muerte, no tiene tiempo el amor. El ser humano vive en un espacio presente, amoroso. ¿Tiene un principio el presente? ¿Tiene un final el presente? Justamente ayer estábamos haciendo un programa hablando de los ciclos. Y en esa discusión creo que fuimos comprendiendo a través del intercambio de ideas que en realidad los ciclos lo que demuestran es que no hay un principio y un fin, porque todo se recicla y justamente hay una eternidad en la propia naturaleza, y esa comprensión de la naturaleza es la comprensión de nosotros mismos también, ¿no? Totalmente. Que es lo que nos aleja de lo natural. Cuando más creemos en lo intelectual, más nos alejamos de lo natural. Cuando más apostamos al pensamiento, menos apostamos al amor, ¿no? Totalmente. E incluso apostamos a un invento de suponer que hay un futuro mejor. Claro. El futuro no existe. El futuro es un pensamiento, es una idea. Claro. Que será otro espacio presente. O sea que, y el amor justamente es aquello que nos hace valorizar sin sustitutos ese espacio vital que somos ahora, ¿no? Y si observamos con detenimiento lo que nos pasa a partir de construir ese futuro, sabemos que ese futuro que idealizamos nunca se da, nunca existe, porque cuando el tiempo transcurre, las cosas son muy distintas. Totalmente distintas. Es decir, lo único que puede ser parecido es el color de la pared que vos imaginaste pintar, cuando idealizaste tener una casa. Pero todas las cosas que te pasaron dentro de la casa y durante la construcción de la casa son tan distintas que te demuestran, incluso científicamente, que el futuro es una tontería. Porque hay tantos factores que van a converger en la estructuración y en la dinámica de ese supuesto futuro, que solamente en cuestiones materiales uno puede organizarse, pero no en las cuestiones afectivas, y cuando el amor está por medio, obviamente eso es una tontería, ¿no? Ni materiales tampoco, porque pasa. Bueno. O sea que ahí ya uno bien. Cree. Claro, pero algunas cosas mínimas, digamos. Sí. Dentro de la existencia, como yo la percibo, que ayer hablábamos de los ciclos y del reciclaje que tiene la energía y la existencia como con esa gran inteligencia que tiene, para mí la muerte siempre ha sido un gran acto de amor, porque es cuando todo lo que es va a ese punto del reciclaje en el que va a renacer. Siempre lo entendí así, siempre lo vi así, y ahora que lo nombrabas, para mí resulta una manera muy amorosa de volver a aquello de donde vine, siendo parte de ese gran ciclo de inteligencia del que estamos haciendo parte, pero no como algo que se termina, sino como una manera que a mí me parece increíblemente inteligente de que la existencia tenga habíamos hablado ayer, que no era una repetición, sino un ciclo que es muy, muy, muy amoroso para mí. Un ciclo original porque lo original siempre es desconocido en última instancia. Claro. O sea que, bueno, vamos a hacer un impasse y volvemos en un minuto para la segunda parte del programa. El deseo es vida, y la libertad de la vida es librarse del deseo. El amor es vida,
y la felicidad de la vida es la incorruptibilidad del amor. El pensamiento es vida, y la unión con la vida es la gloria de una mente ilimitada. Yo estoy unido a la eternidad de la vida, inseparable, inmarcesible e inmensurable. Mi inmortalidad es mi amado. El amado es toda mi vida. Reanudamos el programa. Habíamos quedado en los últimos instantes de esta primera etapa de este programa, girando alrededor del tema de la muerte y el vínculo que tiene la muerte con el amor. Y a mí se me ocurre pensar que justamente uno de los tantos motivos por los cuales, particularmente en Occidente, nos escondemos del amor, es por esa relación inconsciente que tenemos, o que tiene, mejor dicho, el amor con la muerte, ¿no? La vida y la muerte como unidad son difíciles de asimilar desde la óptica materialista de Occidente. Por eso me gustaría en esta segunda parte del programa ver cómo podemos relacionar esto con el amor, o mejor dicho, la finitud teórica de la vida con el amor, y ver de qué manera podemos transitarlo para que el amor sea algo cotidiano en nuestra vida, ¿no? Siento que es cotidiano. Creo que todo ser humano busca el saber cómo amarse y amar, ¿no? Parecería que Jesús evidentemente ha tenido cierta influencia incluso en Oriente. Yo cuento que los lamas tibetanos, con quien tuve mucho vínculo, porque mi hermana se casó con Gerardo Butt, que es el traductor del Dalai Lama, y estuve 5 veces en viajes en Nepal, en la India, también en Dharamsala con el Dalai Lama, en retiros de meditación. En última instancia ahora siempre hablaron de compasión, pero ahora hablan de un amor esencial. Como diríamos, hay algo que nos trasciende en lo cotidiano, en alguna instancia donde encontramos amor, como saber. Yo digo que no es un conocimiento, es imposible conocer el amor. Si uno puede vivirlo, sentirlo. Entonces, el saber es una experiencia. Yo sé manejar porque aprendí a manejar. Y aprender a amarse a sí mismo requiere de un reconocimiento en la muerte también. Parecería que el saber que uno se va a morir, yo me río porque es raro decir esto, el entender que uno se va a morir invita a valorarse desde otra óptica que no sea la de las formas. Porque a pesar que el amor está relacionado a la belleza o a algo que constituya una forma, la base del amor no tiene forma. Por eso la muerte también, que es algo sin forma, digamos, ocurre, se une también a esa versión. Yo siento amor por Juani, mi hermana, amor por Mónica, amor por papá, ¿no? ¿Y dónde están? No sé dónde están, pero es lo que el recordis, cuando me siento unido y me constituyo en un nosotros, ese nosotros es amor. Y el ser humano individual que quiere evolucionar en su vida tiene que dejar el yo, que lo sirvió en un momento determinado para creer que uno se encontró a sí mismo a través del yo, para destituir ese yo que se basa en las defensas, para transformarse en un ser donde desconoce su esencia. Y por suerte se desconoce, porque lo conocido
casi siempre son partes. Y el amor integra. El amor encuentra un todo. No está partido. Entonces, qué lindo es esa versión que invita a decir, la vida no termina en la muerte. La muerte configura la vida, nos hace más vivos y amorosos desde ese encuentro misterioso que es totalmente desconocido, porque nadie puede saber nada respecto a la muerte. Y sin embargo, intuimos, yo he estado cerca de la muerte 2 veces, y la viví con todo amor, la muerte misma. Si no me despertaban para que reviva, digamos, me encantaba morirme donde ya estaba. Igual que en un sueño profundo, Claro. placentero, porque la mayoría de los sueños no son placenteros, pero hay sueños que nos transportan una esencia, que nos constituye espiritualmente, y desde ese lugar hay amor. Entonces, hay una gran confusión con el cuerpo y el amor. El cuerpo nos separa, el amor nos une. Yo como cuerpo te veo ahí, como amor te integro. Pienso en Horacio, ¿y dónde está Horacio? En mi conciencia. Y soy uno con el Horacio que percibo afuera, sin embargo me uno en una conciencia donde todos somos uno. Claro, ahora alguno que nos podría criticar desde afuera, justamente, diría, es negar nuestra condición física, es como negar parte de nuestra característica esencial como ser humano, lo físico como integrador de la totalidad de lo que somos. Totalmente, yo no lo niego, digo Claro, bueno. que es la parte de la defecación. Es como decirte, uno también tiene materias fecales y es parte de uno, y uno lo valora también, a veces en el inodoro, ¿no? Uno lo observa, dice. Es una asociación muy rara. Un poco rara, ¿no? Pero sin embargo lo digo con énfasis. Digo, Sí, me porque- acuerdo de una broma que haría el chico del barrio, que diría, el amor es una cagada. ¿A dónde hemos llegado? Está bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero tiene que ver con esta idea fisicalista que hoy en día la ciencia descarta totalmente. El cuerpo humano está constituido por un doble cuántico que lo constituye desde su origen, y la materia que observamos es una materia grosera con nuestros limitados sentidos físicos, que a su vez, pero todo ser humano que en última instancia se constituya como ser, trasciende el plano físico. Claro, O sea, por más que eso no es negar el cuerpo, me encanta Claro. el cuerpo, lo cuido, pero no soy un cuerpo, soy alguien que tiene esta manifestación temporaria y vivo en un eterno ahora. También- Insisto en la eternidad del presente, sí, que es otro misterio. otro misterio. Yo creo que debemos insistir en esto de que el cuerpo también forma parte de nosotros, porque sabemos, y vos lo sabés particularmente que has recorrido Oriente y las culturas orientales, que muchas veces la negación de lo físico lleva a la represión, y la represión es el origen de muchos traumas Sí, sí. y muchos conflictos y muchos incluso rencores que generan a partir de la frustración, porque Sí, la represión del amor, esencialmente. Esencialmente, claro. Y el cuerpo forma parte del amor también. porque además cuando sentimos amor, en particular al sexo que nos atrae, hay una relación física que nos vincula, y eso no lo podemos negar. No. Creo que lo que vos estás tratando de decirnos es que hay una integración. Hay una integración física, hay una integración mental, pero la base es trascendente en Claro, última instancia. lo esencial. Lo esencial es trascendente, ¿no? Como todo en última instancia.
pero no hay duda que la atracción física, bueno, tiene un poder enorme, ¿sí? Como diciendo, destituye familia, destituye patrimonio, como tiene un enorme poder, pero a su vez siempre es temporaria. Claro. Siempre en el tiempo el amor se manifiesta, Venus y Marte, en ciclos, pero hablando de ciclos, ¿no? Pero de alguna forma, luego, el amor que trasciende, nuevamente no tiene opuestos. O sea que sigue siendo como un misterio. Y además, cuando el amor se basa exclusivamente en lo físico, siempre es fuente de sufrimiento. Exacto. Inexorablemente. ¿Seguimos hablando de amor o estamos ya hablando de aquello que nombramos como los sustitutos, como el afecto y ya otras cosas como la pasión o como la posesión o el condicionamiento? Sí. Tal vez hay unos momentos en los que ya empezamos a irnos por ramas que no necesariamente son amor también. Exactamente. De todas formas, es bueno reconocer que detrás de todo eso hay amor también. Porque, digamos, siento que es una base de la vida humana, del ser humano, que también está en el animal, porque el animal también ama a sus cachorros y se pelea y nuevamente, ¿no? No es que uno diga el amor nos hace humanos, no. Claro. Pero de todas formas, digamos como que Krishnamurti, las veces que yo lo he oído hablar de amor, también lo señala como algo, diríamos, de lo cual casi no se puede hablar. porque es así, se puede sentir, pero las palabras, el lenguaje, siempre nos dejan una huella. Nos limitan. Nos limitan, ¿no? Sí, él intenta hacernos transitar el camino de negar todo aquello que es lo superfluo para que el amor surja naturalmente a partir de limpiar un poco toda la maleza de nuestros condicionamientos. Que surja la pureza de la pureza. Claro, y que surge solamente a partir de ese estado que se genera, y cuando uno lo experimenta ya no necesita palabras, porque es tan fuerte la intensidad de experimentar el amor que uno ya no lo puede negar como existente en su vida, ¿no? Totalmente. Y muchas personas, lamentablemente, por alguna razón X, por ahí transitan sin poder experimentarlo, ¿no? Lo que es muy triste. Se lo relaciona a Dios también, ¿no? Dios es amor. Claro. Porque también es como una visión de conciencia trascendente, que también no. Eckhart Tolle, que lo nombramos hoy al principio, que yo conocí también personalmente, vive en Vancouver y yo tuve la suerte también de conocerlo, antes de ser tan famoso, cuando escribió su libro El poder de la hora, decía: yo quiero explicar las cosas con 5 vocales, A, E, I, O, U. Son 5 vocales, en todos los idiomas. Y yo pretendo saber lo que es el amor con las 5 vocales, digamos. Pero solo puedo saber si lo he sentido, si lo he vivido. Y a veces hay quienes me han dicho, pacientes, es cierto que la patología mental justamente es donde se ve la ausencia total de amor, en la esquizofrenia, en la psicosis. Es imposible que sientan una mínima posibilidad de acercarse a esa palabra. Qué sufrimiento más terrible, porque el sufrimiento físico a veces te acerca al amor. El cáncer, hay gente que descubre el amor a través de saber el dolor, la muerte. Haber vivido cosas, ¿no? Exacto. muy Pero cómo el sufrimiento mental bloquea totalmente y sufren. Como que se bloquea el acceso del amor en uno. Totalmente, imposible. No está. Es muy interesante lo que te decís, ¿no? Porque bueno, ¿qué te parece? Invita mucho a la reflexión de nuestra naturaleza, ¿no? Sí. Como la locura, por más que evidentemente hay manías, lo maniático, la manía por la bipolaridad,
pueden desdibujar el amor, pero lo transforman en situaciones escenográficas, diríamos, pero no lo sienten, no lo pueden vivir. Muy interesante esto, porque la mente, que está obligada a medir y a comparar y solamente puede pensar en términos de partes, Claro, esto que estabas diciendo te da la pauta que la sumatoria de las partes no es el total de la cosa. exacto. Y a través de las partes, no importa qué tan global o holístico intentes enfocarte, no equivale a tomar contacto con aquello que es indivisible y que no tiene el simbolismo del pensamiento que lo convierte en partes. Es interesante esto, porque recién estábamos hablando de lo confuso que es el rol del cuerpo en relación al amor y cómo tiene este fuego, esta química que nos atrae y nos empuja hacia el deseo de poseer al otro, o hacia la intención de satisfacer una necesidad puntual, y cómo todo esto que nos confunde y que es parcial, cómo la dificultad de determinar el rol que lo físico tiene en nuestra vida termina siendo un impedimento para percibir el amor, o para darse cuenta que uno, porque percibir quizás es una palabra que está medio, pero para darse cuenta que uno está en amor, porque la sumatoria de las partes no equivale al total. Es así. Es muy profundo lo que Pablo señala, porque uno vive a veces partido, buscando la integridad, como el sentimiento también, diríamos, de estar completo, de no sentirse con una falta. Y el amor es lo que da esa integridad. Yo recuerdo que en el último programa que hicimos con vos dijiste algo quizás al pasar y a mí me impactó mucho, porque yo estaba muy sensibilizado. Estaba contando que había perdido a mi gato y vos me dijiste que el gato lo que me permitió fue descubrir el amor en mí. Y a mí me hizo mucho ruido, para bien, porque me dio una clave de algo que quizás yo no había desarrollado adecuadamente, que es que uno, para amar, primero se tiene que amar, porque si no te amas no podés amar a nadie, a lo máximo podrás poseer. Y justamente me parece una clave central, y quizás en estos últimos minutos del programa lo podemos desarrollar un poco más, porque viste que muchas veces cuando las personas dicen que uno se tiene que querer o amarse a sí mismo, lo vincula con el egoísmo, con el individualismo, con justamente aquello que sería incompatible con el amor, que es la entrega, ¿no? ¿Vos cómo ves este aspecto de lo que te acabo de desarrollar brevemente para quizás poner un poquito de corolario a esta entrevista con vos? Lo veo tremendamente importante, interesante, crear este mensaje de valoración del sí mismo en el ser humano, que pueda distinguirse de aspectos parciales o temporales que ocurren en la mente pensante. O sea que, a su vez, cuando estamos distraídos por las partes o estamos identificados con ideales o pensamientos, no logramos esa capacidad de distinción, que es en Oriente hay un sutra, ¿no? Un sutra es una frase que tiene capacidad de sabiduría, de inteligencia creativa,
que dice distinción entre lo perecedero, lo que aparece y desaparece, y lo que queda siempre igual, lo real que nunca está amenazado. Y el ser humano tiene que encontrarse a sí mismo en esa identidad amorosa que surge en su propia conciencia, porque la conciencia humana es como el sol que ilumina y a su vez crea luz y se ilumina a sí mismo. La conciencia humana tiene capacidad primero de saber, que es este darse cuenta que dice Pablo. ¿Qué significa darse cuenta? En inglés es awareness. En castellano no hay una palabra como awareness, que tiene que ver con un despertar de sí mismo. Y en ese sí mismo uno ocupa un espacio que ocurre en el presente. En el presente, ¿por qué el presente? Porque el presente es el espacio de libertad. Me encanta Krishnamurti cuando habla de la libertad última, que es el presente. Ahora, en el espacio vital del presente, elijo sentirme a mí mismo y apreciar el resto que siempre está cambiando. Claro. Pero hay algo que no cambia, ¿no? Uno de los retiros que más me conmovió es con las Carmelitas Descalzas, el 9 de julio, un padre, Adrián Santarelli, que es también sanador, hace una imposición de manos impresionante, me dice, bueno, mira, hay una crisis con las monjas que están recluidas, que no salen, hace 30 años a veces, están viviendo y fui y ellas, ante todo, tienen a Santa Teresa, que dice, bueno, lo que queda es el amor. Todo cambia, pero lo que queda es amor. Y ese amor a sí mismo también es lo que queda de uno. Cuando uno dice, bueno, soy, ¿en qué nombre me uno? ¿No? ¿Soy Alberto? No soy Alberto. ¿Qué soy? ¿Quién me puede decir? No es un nombre. Seguro. Entonces, pero soy un saber que valoro, y ese saber, ¿cómo lo descubro? Distinguiéndome de todo el resto que no soy. Todo lo que no soy, poder verlo. Exactamente. Y me deja una huella donde cada noche que me voy a dormir, que mi familia ha tenido muertes nocturnas, ¿no? Ahora dice, bueno, esperemos que me despierte, pero de todas formas, cuando me entrego al sueño, soy eso que queda. He tenido un día movido, y hay un evaluador adentro que todos tenemos, ¿no? Que nos sobra el evaluador, es el ego, que está evaluándote de acuerdo a lo que hiciste. ¿Cuánta plata ganaste hoy? ¿Qué hiciste? ¿Ayudaste a alguien? ¿No ayudaste? ¿Hiciste el bien? ¿Hiciste el mal? Este evaluador. Ahora un debe y un haber, ¿no? Sí, me acuesto a la noche y digo, bueno, ese de un silencio consciente de ser. Si yo los invito a ustedes a ser y estar lúcido, ¿qué queda? Queda el ser humano. Esa experiencia de ser da lugar al amor a sí mismo, la pureza de sí mismo, sin condimentos. La verdad que es muy emotivo esto y creo que de algún modo podemos ir cerrando el programa con esta reflexión tan profunda y simplemente agradecerle de nuevo a Alberto habernos recibido en su casa en esta tercera entrevista, cada vez más interesante, quizás también porque ya tenemos más confianza entre nosotros y el clima de confianza estimula la espontaneidad, y la espontaneidad, como siempre decimos en el programa, es hermana de la creatividad,
y la creatividad se vincula a la sabiduría, ¿no? Así que simplemente agradecerte, esperamos y seguramente va a ocurrir que tengamos una nueva entrevista y para ustedes escuchas y los que nos ven por YouTube, nos encontramos el próximo martes. Hasta luego y muchas gracias. Hasta Gracias, luego, buena semana. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.